Bueno, hola, hola. Eh, Hace días no subía nada por acá y un día de estos una compañera, una colega contadora hizo una consulta en un chat y me quedé pensando, filosofando por dónde le podía entrar al tema porque me generó una duda y hice una pequeña herramienta que se las voy a compartir ahora. Es una recomendación, ¿verdad? Es una guía recomendativa, por lo menos en lo personal a mí y en el aspecto técnico y profesional no me gusta estar tan al aire. A veces siento que es muy conveniente decir, aplique juicio profesional. Hijo de pucha, ¿verdad? Y ese juicio profesional, bueno, es tan relativo. Entonces decidí investigar un poquito, ahora me encontré del tema lo que dice la NIF versión 2022. Ahí me lo encontré en la web. Básicamente la NIF y la NIF Pymes hablan de lo mismo, ¿verdad? Omisiones, inexactitudes, ¿verdad? Que afectan la toma de decisiones. Sin embargo, y aquí es donde está el expertise mío, eh, como contador del sector público, la NIC-SP, a diferencia de las NIF Pymes y la NIF Full, por decirlo así, eh, aquí hablan no de toma de decisiones, sino que hablan de principalmente de rendición de cuentas, ¿verdad? Bueno, y toma de decisiones, pero meten ese conceptito ahí de rendición de cuentas, ¿verdad? Y lo que más me llamó la atención es que muchas veces tenemos discusiones con auditores o con otros colegas donde hablan, por ejemplo, de materialidad, juicio profesional, y lo usan tal vez hasta como un estribillo, ¿verdad? Pues si usted se pone a razonar, se pone a pensar, ¿cómo lo estimo? Y vea lo que dice el IASBI, y esto me lo vine a encontrar en la NIF Pymes. El mismo IASBI dice que no puede especificar un umbral cuantitativo uniforme para decir qué es material o qué es de importancia relativa, ¿verdad? Ellos no lo dicen, no tienen cómo hacerlo. La NIF Pymes y la NIF Full no vienen con ese estribillo, pero al menos esta versión que están viendo ustedes en pantalla es la versión que está en consulta en marzo de 2023, o sea, está fresquito, hace unos meses. Creo que ya cerraron el periodo de consultas. Y a raíz de eso, bueno, entonces me puse a investigar, me puse a ponerle el punto sobre la I. Como lo dije antes, a mí no me gusta tanto la parte oscura, y con oscuro quiero decir, eh, lo encuentro muy cómodo a veces cuando uno está redactando notas de estados financieros o está interpretando estados financieros, decir juicio profesional, aplique juicio profesional y listo, ¿verdad? Y usted se quedó así. El expositor dice, ese juicio profesional es material, y usted se queda pensando, bueno, a raíz de eso, entonces, desde la perspectiva del contador, ¿verdad? Eh, Tener un instrumento para lograr determinar o por lo menos definir cómo medir la materialidad, para mí es importantísimo. De hecho, yo lo apliqué y con los criterios que vamos a ver, establecí una metodología. Esto es en el sector público, ¿verdad? El sector privado puede ser más fácil o hasta más difícil, pero en el sector público, al menos en Costa Rica, tiene que ser normado por principio de legalidad. Entonces, usted toma, o yo tomé esto, lo mandé a conocimiento y aprobación de los jerarcas, y yo ya tengo un método. Y no solo eso, la NIC SP1 en su párrafo 45 me hace la pregunta que yo tengo que revelar cuáles son las cuentas más materiales. Y otra vez me devuelvo a lo que estábamos hablando antes acerca de juicio profesional. Entonces, ¿cómo digo yo? Es muy fácil decir, ¿verdad? Que a mi juicio profesional, y ahí yo puedo meter, como coloquialmente dice, lo que el papel aguante. Entonces, investigando, determiné 5 criterios que los pondero y les pongo una nota, y eso me da una valoración. Yo tomé 5 criterios basados, primero en el saldo absoluto, o sea, cuando la cuenta es, tiene un saldo importante en libros, en estados financieros. Tomé también las variaciones del periodo cuando hay más o menos, pongámosle 10% de diferencia con un periodo u otro periodo. Y también
Otro criterio, cuando tiene un impacto de resultados, por ejemplo, para las cuentas de ingreso y gastos, naturalmente, dependiendo de la cuenta, no va a tener un impacto en resultados. Entonces, baja el puntaje de materialidad que yo le asigné. Sin embargo, puede subir si es un saldo absoluto o es un saldo muy importante, es un saldo mayor, o bien si la variación del periodo es de más o menos 10. Y los últimos dos es un impacto en la situación financiera. Hay cuentas que solo se encuentran en el balance de situación, ¿verdad? Y por último, por un tema de revelación de la información, ¿verdad? Que es relevante a los usuarios externos. Eh, Acá, en este pequeño video, se puede apreciar la tablita, ¿verdad? Una tablita en la columna A hasta la fila 8 y 9 tenemos los criterios, ¿ok? Le asigné esos pesos, para mí es muy importante el saldo absoluto de la cuenta y la variación del periodo, para mí son los dos mayores pesos que debe tener y seguidamente el impacto en resultados, el impacto en situación financiera y el impacto, perdón, y la relevancia para los usuarios, les asigné un 15% cada uno. Eh, Le hice un desglose del 1 al 10. Ahí se va a ver ahí, le dan clic. Vamos a ver, está hablando mucho ese señor. Tiene que darle clic ahí. Bueno, le da clic y le va a salir que es muy material, materialidad alta. Viene con un desglose del 1 al 10. Entonces vamos a ver cuál es el desglose. Es una lista que se despliega y para sacar el peso ponderado es muy sencillo. Es el peso por el puntaje obtenido y me va a dar el peso ponderado que yo voy a utilizar. Bueno, ¿cómo hago este proceso? Bueno, yo por norma establecí que vamos a utilizar las cuentas a nivel 3 en la balanza. ¿Ok? Esto es un formato que utilizamos, que lo da el ente rector. Entonces lo que hago es trasladar el nombre de la cuenta y aplicar las ponderaciones que no van a variar, pero sí van a variar el puntaje que yo le dé. Por ejemplo, efectivo y equivalentes de efectivo. Entonces yo le asigné 6, es relativamente material. Y empecé también variaciones de saldo, un 10, vea que aquí me pasó un 14, yo establecí un más o menos 10. Impacto en los en los estados de resultados, en la situación y en la información a revelar. Entonces, eso lo hice con todas las cuentas de activos de los elementos de los estados financieros conforme a la NIC SP1, activos, pasivo, patrimonio, ingreso y gasto. Utilicé esos tres, perdón, esos cinco elementos, ya notas y estados de cambio de patrimonio no lo utilicé. ¿Y qué me va a dar? Bueno, me va a dar una tabla más o menos como la que ustedes ven, ya eso es un resumen de la tabla, y ahí uno puede filtrar y obtener la información más relevante. En este caso pueden establecer un criterio de holgura. Yo puse que 7, después de 7 para arriba, un peso ponderado ya de material y lo revelo conforme al párrafo 45, la NIC SP1, o bien pueden correrlo un poquito decimales. Vea que aquí estoy contemplando desde el 6.8 o 6.80, que ya sería para mí una cuenta material. Estos son basados en esos criterios. eh, el material de definiciones de eso es más amplio, naturalmente. Aquí les doy un resumen. A final de cuentas, es una recomendación. Si usted es una persona, si usted es un profesional que no le gusta los tintes medios, como digo yo, o utilizar de comodín el famoso juicio profesional, pues va a encontrar una herramienta parecida a esta o una recomendación como esta herramienta, la va a encontrar muy bien. Y si no, puede modificarla con sus propios criterios. Usted pondera y la asigna del 1 al 10 o del 1 al 5, como usted guste, y listo.
Eso sería todo. Entonces, agradecerles el tiempo y espero que les sea de su utilidad.